Con Nutanix el concepto de Database as a Service pasa a ser una realidad con independencia del motor de base de datos que queramos gestionar. En este vídeo veremos cómo provisionar Microsoft SQL Server 2019 en alta disponibilidad. Antes de comenzar a ver la potencia de Nutanix gestionando base de datos, vamos a ver la importancia de los perfiles, a través de los que podremos estandarizar los procesos de forma simple y segura. A través de la consola de gestión de Nutanix y a través del menú de perfiles podremos ver los diferentes tipos de perfiles que podemos tener en el entorno: software, computación, red, parámetros de base de datos y dominios Windows. Dentro de software podemos observar los diferentes perfiles existentes en este momento en el entorno, además de poder tener la oportunidad de crear alguno nuevo. Saber si están activos, si su estado es de activo, cuántos tenemos publicados y cuántos están en uso en este momento, sobre qué Nutanix Cluster. En este momento podemos entrar en cualquiera de ellos y podemos analizar en detalle la evolución que ha tenido este profile dentro de la configuración. Podemos ver que se han publicado ya 3 versiones, esta es la tercera versión existente en el entorno. No obstante, todos se encuentran publicados y son válidos desde el punto de vista de utilización, así como saber sobre qué clúster los podríamos desplegar y la última fecha de modificación de cuando se ha creado este tipo de perfil. Pero con mucho más detalle podemos ver el nivel de parcheado que tenemos para ese perfil, así como el sistema operativo que tenemos, el build de la base de datos que se está utilizando, a su vez la disponibilidad que tenemos para poder desplegar este tipo de software. Desde el punto de vista de Nutanix, la estandarización es uno de los parámetros fundamentales. A través de este tipo de profile de software vamos a obtener dos cosas fundamentales. El primero, la simplificación a la hora del provisioning de las bases de datos, y el segundo aspecto más importante es la securización, hacer que todos los profiles estén securizados y sean compliance con las organizaciones o los elementos auditores de las diferentes compañías. Ahora veamos cómo desplegar una base de datos Microsoft SQL Server 2019 en alta disponibilidad con Nutanix. Simplemente dentro del menú de base de datos seleccionaremos la opción de fuentes, en donde podremos ver las diferentes bases de datos que se encuentran en ejecución con Nutanix en los diferentes servidores clúster que tenemos con Nutanix, con independencia del tipo de base de datos que se está ejecutando. Haremos clic en el botón de Provisioning, seleccionaremos el engine de base de datos que queremos desplegar, en este caso Microsoft SQL Server en alta disponibilidad, y procederemos a la customización del entorno. Vamos a la parametrización del servidor de base de datos. Para ello lo que tenemos que definir es un software profile que vamos a utilizar. En este caso vamos a seleccionar el profile de SQL Server 2019. Podemos elegir entre los diferentes que tengamos configurados y puestos dentro de la configuración. Y lo siguiente que tendremos que hacer es definir el nivel de parcheado que queremos que tenga este servidor. Tenemos 3 versiones de SQL Server, securizadas y publicadas y disponibles para poder utilizar. Lo lógico y por defecto es utilizar siempre la más moderna, que será la más actualizada desde el punto de vista de parcheado. En este caso vamos a utilizar la primera versión a fin de poder realizar posteriormente un update de la versión. El siguiente perfil que me solicita es de qué tipo van a ser, de qué tamaño va a ser la base de datos. En este caso vamos a utilizar servidores del tipo medio, que están definidos como 2 virtual CPUs, 4 cores y 32 GB de memoria. Una contraseña que utilizaremos para el entorno y la cantidad de servidores que queremos desplegar. En este caso vamos a utilizar 4 servidores. Por defecto nos ha puesto el nombre que hemos elegido y los enumera con el nombre que queramos. Desde el punto de vista del clúster, como le hemos dicho que solamente lo íbamos a desplegar en este servidor de producción, pues no nos permite ningún servidor alternativo. Si quisiéramos cambiarlo, volveríamos al menú anterior. El parámetro de base de datos que vamos a utilizar, que también lo hemos definido en los profiles de Nutanix, seleccionamos el profile que queremos utilizar, así como el método de autenticación que queremos utilizar, en este caso Windows. Ahora procederemos a configurar el Availability Group.
donde tendremos que definir un nombre para ese Always Availability Group, y donde tendremos que definir los atributos que queremos que tengan cada uno de estos servidores. Los dos primeros estarán realizando una configuración de alta de disponibilidad de forma síncrona, y los otros dos los dejaremos solamente para que se puedan realizar lecturas sobre ellos. Un nombre de base a la base de datos de SQL que queremos desplegar. Y definir el tamaño de la base de datos que queramos tener. No nos tenemos que preocupar nada más que por el tamaño. El despliegue de la base de datos se va a realizar utilizando las Nutanix Best Practices con Microsoft, ya que no es importante en este caso tener una definición especial de disco. Todo será provisionado de forma completamente automatizada basándonos en estas Best Practices. Para ello seleccionaremos el perfil de parámetros de la base de datos que queremos utilizar, y si quisiéramos ejecutar comandos de pre y de post, podríamos seleccionar aquí los ficheros de comandos de scripting que queramos utilizar. Siguiente opción que nos plantea es ver la posibilidad de disponer de Time Machine. En este caso el Time Machine nos dirá el nivel de SLA que nosotros queremos realizar estos snapshots. En este caso está utilizado un prod multiple, pero vamos a cambiarlo por un prod single, en donde veremos las diferentes copias que se van a realizar y se van a retener dentro del entorno para establecer un nivel de SLA con esta base de datos. A continuación nos indica la planificación que tenemos para la realización de estos snapshots, cuántos se van a realizar por día y cómo vamos a realizar, cada cuántos minutos vamos a realizar el log catch de la base de datos. Siguiente. Y en la parte de tags podemos definir diferentes tags para poder asignar los costes a los diferentes departamentos que queramos imputar en la gestión del coste de la base de datos. Con lo cual con Nutanix vamos a tener el concepto del coste que tendría el despliegue de una base de datos de estas características, y poder hacer posteriormente, si lo deseamos, un chargeback al departamento correspondiente. Todo lo que hemos realizado aquí podemos realizarlo a través de la consola gráfica, o también tenemos su equivalente en los diferentes lenguajes de programación o de scripting, que simplemente podríamos copiar y poder pegar en el caso de que lo que quisiéramos automatizar con cualquier otro de forma scripteada o vía API. Todo el entorno, todas las series completamente se puede realizar a través de API, y no es necesario hacerlo a través del Graphical User Interface. En este caso, por comodidad y por simplicidad, lo estamos realizando con el Graphical User Interface. Y el siguiente paso que podemos hacer es ya realizar la provisión de la base de datos. A continuación podemos pasar a monitorizar a través de la consola de Nutanix Era que el despliegue cómo se está aprovisionando esa base de datos. Esto tardará unos minutos, pero podremos ver en detalle este provisionamiento cómo se está realizando. Simplemente podemos entrar, ver los parámetros, vemos que todavía está todo en rojo, todavía no está en un estado disponible, pero podremos monitorizar esta base de datos, que es lo que está realizando a través del menú de operaciones. Podemos ver en detalle cómo se está realizando este aprovisionamiento, y en cuestión de minutos tendremos completamente desplegada la base de datos. Una vez concluido el aprovisionamiento de la base de datos, podemos verificar que todo ha salido de forma correcta e incluso comprobar el estado de la base de datos, donde podremos observar todos los detalles de la misma y que ya estaría lista para empezar a trabajar con Nutanix Era. Muchas gracias. Una vez concluido el aprovisionamiento de la base de datos, podemos comprobar que la base de datos se encuentra operativa para poder empezar a trabajar con ella.